Vamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestra primera hora de la sostenibilidad y quiero agradecerles su presencia. El año pasado logramos consolidar este espacio con ustedes y gracias también a su apoyo hicimos 22 conferencias, 2013 participantes. Es uno de los eventos que más aceptación tuvo entre los productores, cosa que nos llena de orgullo y un placer, y por eso este año nuevamente estamos con ustedes. Esperamos que poder brindarles información útil para todos ustedes. Y qué mejor empezar el año y nuestra primera hora de sostenibilidad con nuestro presidente ejecutivo, el doctor Gonzalo Moreno. Como ustedes saben, habrá algunos que se conectan por primera vez. El doctor Moreno es abogado de la Universidad Javeriana y del País Vasco de San Sebastián, España. Tiene una especialización en Derecho Comercial y Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Tiene un MBA en Finanzas y Desarrollo Sostenible de CAE Business School en Costa Rica. Ha ocupado importantes cargos y quizás destacamos que fue secretario general de Azocolflores. Doctor Moreno, es un placer tenerlo con nosotros y bienvenido, le doy la palabra y muchas gracias de antemano por participar en este importante evento. Buenos días, Carlos. Y nada de doctor, el único doctor acá es usted. Yo no he hecho el doctorado. Usted sabe que esa es una materia que tenemos pendientes por la profesión, no lo pude hacer. Entonces, aunque sí, pues me gusta dictar clase, pero no necesariamente pude hacer el doctorado. Muy buenos días para todos. Gracias a Carlos por invitarme nuevamente a este espacio. Un saludo para todas las personas que nos acompañan en este momento. Miren, más que yo venir a darles unas palabras o dar una charla sobre la avicultura, quiero contarles lo que estamos viendo este año. Estamos viendo, digamos, es un año, venimos de un año muy raro, un año único en cada 100 años por un tema de pandemia, lo cual tuvo unas disrupciones muy grandes en nuestro mercado, tanto en pollo como en huevo. Pero quiero que hoy veamos unos temas que nos están preocupando, que muchos de ustedes ya lo tienen claro, que es el tema de materias primas. También quiero levantar la mano y que pongamos especial atención a lo que está pasando en Europa con tema de influenza y con temas de gripe aviar. Y después quiero que toquemos unos temas puntuales que nos están, digamos, tocando dar un trabajo muy duro estos últimos días, que es todo el tema de reforma tributaria, llamada reforma fiscal, y el tema del proyecto en el cual viene trabajando el departamento de Carlos, que es el sello de sostenibilidad. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar. Como les decía, temas materias primas, precios altos y volátiles de los alimentos balanceados, y entender por qué está pasando eso y qué puede pasar, según nos han dicho los últimos días los expertos mundiales sobre el tema. COVID-19, el impacto en los mercados, cómo quedamos y qué pasó. El entorno sanitario de influenza en Europa, como les decía, y temas fundamentales del año 2021. Entonces, arranquemos con el primer tema. Hace un año, cuando empezábamos exactamente este viernes hace un año, fue el tema de que nos encerraron en todo el país. Pero antes de esto, nosotros veníamos hablando de un fenómeno que era lo que pasaba con la peste porcina africana en Europa. ¿Por qué en China? ¿Por qué es relevante esto? Esto tuvo una consecuencia directa, si bien en carnes, también en el consumo de maíz. Entonces, maíz, soya y torta de soya. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya les voy a mostrar qué pasó y qué está pasando los últimos días en materia de recuperación del hato de cerdos en China. Volatilidad cambiaria, todos lo vivimos el año pasado, una correlación directa con los precios del petróleo, las nuevas olas de COVID y el fenómeno de la niña que afectó a grandes productores de maíz, soya y torta de soya, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, sumado a unos temas políticos que ya vamos a hablar. Miren esto. Nosotros estábamos hace un año, 2019, finales, hubo una caída masiva del hato de cerdos en China, pasando de 450 millones casi a 250 millones. Son 200 millones de cerdos menos, 42%. Uno pensaría, bueno, eso no tiene efectos acá, hasta el otro lado del mundo. Tuvo efectos, y tuvo efectos por un lado. Nosotros pensábamos que lo que iba a pasar era un reemplazo por la sustitución de una proteína de origen de cerdo a pollo, pero también pasó otra cosa, que pasó desapercibida de todos nosotros, y es que 200 millones de cerdos menos consumen menos maíz, soya y torta de soya. Esta recuperación que hemos visto los últimos meses
2019 a 2020 del 22% y un aumento en el 2021 llegando al 15% con estimado de crecimiento a llegar a finales de este año, principios del próximo, al dato de 450 millones de cerdos, ha hecho que China empiece a consumir más alimentos. Y hay una premisa que nos toca empezar a tener en cuenta. Cuando China consume algo, se agota en el mundo. Ha pasado con el acero, ha pasado con el hierro, incluso ha pasado con algunos micros. Ya hablamos del fenómeno de los micros y el tema de los buques, porque también tiene una correlación directa con esto. Entonces, 200 millones de toneladas menos, de 200 millones de animales menos son más o menos 4-1 es la proporción, son 800 millones de toneladas menos de alimento que dejaron de consumir por ese lado, lo que nos afecta directamente en que bajó el consumo mundial y bajaron los buques que viajaban desde Sudamérica, Norteamérica y algunas partes de Europa a China a llevar este alimento, que hoy se está recuperando y que también tiene una consecuencia directa con lo que estamos viendo. Miren esto. Entonces, esta es la producción y consumo de carne de cerdo en China. Entonces, ¿en China qué pasó? En China lo que pasó fue que dejaron de consumir cerdo nacional, empezaron a importar cerdo, obviamente. Recordemos que la población china es más de, bueno, ahorita miramos la cifra exacta, pero es más de 1 billón de personas, si las cifras no me fallan. Carlos ya nos puede conseguir la cifra. Estas personas están pasando de clase baja a clase media. Cuando una persona pasa de clase baja a clase media, empieza a consumir más proteína de origen animal. Y esto ha hecho que se ha aumentado el consumo, y cuando se aumenta el consumo de carne, aumenta las necesidades también de materia prima. Entonces vemos esta recuperación de lo que venían consecuencia de la peste porcina africana. Ahora, materias primas. El aumento de los volúmenes de importación de materias primas en China, consecuencia de esta recuperación, tiene una consecuencia en el mercado mundial. Entonces ahí vemos el aumento que se ha venido dando. Miren 2018-2019 cómo disminuyó como consecuencia directa que no necesitaban este alimento. Y a esto súmele el tema de desafíos climáticos. Hay dos regiones del país, hay regiones del mundo que han disminuido su producción por razones climáticas. Ya vamos a ver por razones políticas también por qué lo han hecho. Entonces Brasil disminuyó, Ucrania también disminuyó. Ucrania es muy importante porque es el mayor proveedor de este alimento para Rusia, que lo tiene al lado, razones políticas. Y Argentina, además del tema climático, tiene otro tema muy importante y es el tema político. En Argentina en este momento hay un impuesto para las exportaciones de grano. Cuando hay un impuesto a las exportaciones de grano, hay un incentivo a no exportar porque no le alcanzan a llegar muchas veces al precio internacional, porque al final usted cuando tira un producto como un commodity, como el maíz, soya, torta de soya, al mercado mundial, esto se nivela por los precios internacionales. Si usted le mete un impuesto a las exportaciones, que lo está haciendo el presidente Fernández para sustentar la crisis económica que tiene consecuencia del COVID, pues no hay un incentivo a exportar y están disminuyendo, y muchas veces están disminuyendo producción, pero también disminuyendo el número de maíz que sale. Si esto existiera nos ayudaría a nivelar, pero ya vamos a ver las expectativas de qué ha pasado. Ahora, nuestro dólar. Esta es la cifra año corrido de qué pasó. Exactamente hace un año estábamos con las tasas más altas de dólar. ¿Y por qué era esto? Porque el precio del petróleo cayó. Y el precio del petróleo cae porque cuando usted apaga la economía mundial de un momento a otro, como la apagaron, literal fue, todo el mundo se guarda, pues no hay aviones, no hay carros, no hay fábricas, y no tenían estas posiciones de petróleo que tenían para entrega inmediata, estaban negativas, es decir, estaban pagando a la gente para almacenar el petróleo. Imagínense esa locura. Entonces, eso tuvo una consecuencia directa en nuestra moneda. Este año, digamos, la correlación, lo que se espera es que el precio del petróleo aumente como consecuencia en teoría, porque esto debería disminuir el precio del dólar. Eso es una de las cosas que estamos esperando, sumado a las políticas de Estados Unidos, que el paquete que Biden anunció los últimos días de 50 trillones de dólares, que eso también va a afectar directamente no solamente la economía americana, sino la economía mundial. Ahora miremos el tema de maíz. Entonces vemos China consumiendo más, ya vamos a ver, China es el primer consumidor de maíz del mundo y el segundo productor del mundo, Estados Unidos es el primero. Tema climático, tema de recuperación de peste porcina africana,
y las cifras azules oscuras, como lo ven acá, estas barras en la primera gráfica a mano izquierda, es los stocks de maíz, viene cayendo. Y lo que está anaranjado es la producción y el consumo, viene aumentando. Esto es libre mercado. A mayor demanda, mayor es el precio, y cuando bajan los stocks, aquí hay un mercado también de títulos en el cual se venden las posiciones a futuro. Entonces hay mucha gente también entrando a jugar con esos precios y diciendo, venga, a mí me interesa que usted comprarle el maíz que usted va a producir en 6 meses, entonces le compro el spot a tanto precio. Trigo está más equilibrado, en soya también hay un desequilibrio en materia. Entonces miren esto. En octubre del año pasado, cuando hicimos el primer corte de revisión, había un aumento del 20% del costo de las materias primas. Lo vamos a ver más adelante. Hoy es del 40%. Y en ese momento todavía no habían pasado las elecciones en Estados Unidos y había una tensión política por parte con la elección de Trump. Los otros puntos eran los mismos, pero pasó algo con ese tema de tensión política también, y es la mezcla de etanol que se utiliza en los combustibles en Estados Unidos. Y ahí nos tenemos que volver al tema del petróleo. A mayor precio del barril de petróleo, mayor incentivo para que aumenten la mezcla de etanol, porque les van a dar más plata, y un tema también de políticas verdes del gobierno Biden, y eso tiene una consecuencia en que si bien la producción de Estados Unidos puede estar alta, están sustrayendo de esa producción para llevarla a etanol y quitándole la producción de origen animal. Esta gráfica es muy diciente. Uno ve a China es como consumidor, pero China es el segundo mayor productor de maíz del mundo. El problema es que él no alcanza a producir todo el alimento que se consume. Sigue Brasil, como lo ven ahí, Unión Europea, Argentina, Ucrania. Argentina es relevante porque lo tenemos muy cerca, y un tema de calidad que ustedes también ya conocen. Entonces miren esto. Entonces la etanol, el 35% de la producción de maíz de Estados Unidos hoy se está yendo a maíz. Entonces, si bien la oferta se ha disminuido, porque sí se disminuyó, se está yendo en su mayoría y se está aumentando ese incentivo a la producción de etanol. Cada vez vienen 4 años de un gobierno demócrata, 4 años más, lo lógico, de otro gobierno demócrata antes de que pueda haber un cambio al Partido Republicano. Entonces va a haber un incentivo a energías verdes, va a haber un incentivo a energías más limpias, va a haber un incentivo a aumentar esa mezcla de etanol. Ahora, miren las exportaciones, digamos, se han mantenido, pero ha aumentado el volumen de etanol, y Brasil es el que está mandando como loco producto a China. Aquí vemos digamos, cómo aumenta la curva de exportación de Brasil hacia China, consecuencia de toda esta necesidad que tienen de alimento. Argentina, como les decía, está disminuyendo. Eso tiene un tema político detrás, aquí no está, pero está un tema político, un desincentivo, porque le están diciendo a ustedes con esos precios altos que tienen del petróleo, señores, ustedes son los que deben sustentar y tener toda la producción. Ahora, materias primas a nivel mundial. China es el mayor importador de maíz del mundo. Sureste asiático le sigue, Unión Europea, México, Japón. Y en Latinoamérica va primero México y después va Colombia, después Perú y Chile. Esta cifra también es muy diciente. Estos son los mayores importadores de maíz de Estados Unidos. La cifra azul era todo lo que ya tenían vendido. Lo rojo era lo que estaban vendiendo los últimos días. Ya toda esa cifra de rojo ya la compró China. Entonces vemos que China compró, México también tiene una necesidad. México además, pues por la cercanía que tiene con Estados Unidos por vía terrestre, es muy fácil circular y la vía férrea que tiene. Japón es impresionante el consumo de maíz que tiene importado de Estados Unidos. Colombia sigue. Ahora esta gráfica es la situación que ha pasado los últimos días. Este es corte a febrero, es un aumento del 40% del costo de materias primas. Esto es a nivel mundial, no es solamente Colombia, y esto tiene una consecuencia directa con lo que está pasando en China.
Nos toca aprender, y una de las cosas que venimos insistiendo es que tenemos que aprender a leer el mercado chino. Si la bolsa de China aumenta el precio del maíz, va a aumentar en los próximos días en el mercado mundial. Nos toca empezar a hacerle seguimiento a esto. Y esto nos dijo la semana antepasada que tuvimos un seminario solo de estos para los que no estuvieron. Nos decían las personas de US Grains y todas las personas que se dedican a esto a nivel mundial. Va a continuar en todo el año 2021 hasta que se nivele. Y aquí quiero meter el tema de los buques. El viernes de la semana pasada en la noche teníamos una reunión con una de las seccionales, la seccional Antioquia, y una de las discusiones es una teoría que estaban restringiendo y controlando el número de buques en el mundo para que no nos llegara maíz, soya o micros. Eso no es verdad, no es que estén reteniendo el tema de los buques, es que por el aumento de las materias primas, por el aumento del mercado chino y por el aumento de las necesidades del comercio mundial, todos los buques están quedando en una ruta norte, Europa, China, y no están bajando a Sudamérica y África. Entonces, ahí por esa razón es que los fletes se nos han aumentado también, que hemos tenido una mayor, digamos, hemos tenido que pagar más por ese transporte, es porque no hay buques suficientes, porque se están destinando a transportar todos esos millones de toneladas que ellos no consumieron en 2019 y que hoy están demandando. Todo ese maíz, toda esa soya que están comprando en Brasil y que están comprando en Estados Unidos, tiene que irse vía marítima. Eso está haciendo que se estén recortando las frecuencias en el hemisferio sur y súmele el tema de las materias primas. Entonces, eso es una situación de lo que está pasando ahorita. Es muy complicado. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, porque aquí otro tema que es bueno meterlo. Hay muchas iniciativas de que ojalá Colombia sea un productor de maíz. Nosotros producimos es pollo y huevo y lo hemos dejado claro, nosotros no producimos maíz. Ojalá Colombia tenga una producción de precio de paridad con el mundo en tema de maíz. No obstante, las políticas agrarias del país no dejan una gran extensión de tierra en materia de WAPs por el tema de acumulación y todo ese problema de tierras que hay, que si hay una producción. Hay unas iniciativas en los llanos de unos grupos brasileros que están haciendo unas inversiones fuertes para recuperar esa capa vegetal y llegar a ser grandes productores de maíz, ojalá, igual que todos esos pequeños productores que lo están intentando. El problema es que tiene una gran extensión de tierra y Colombia importa más o menos 5 millones de toneladas de solo maíz y el país produce 1.5. Entonces, en el mediano plazo, transformar el país se necesita una reforma agraria, se necesitan grandes inversiones para recuperar la capa vegetal y antes de 3 o 4 años no estaríamos en el mejor de los casos produciendo maíz a gran escala una vez se realicen todos esos cambios. Entonces, nos toca aprender a jugar con esto y nos toca a ver esta realidad. Bueno, entonces ya les resumí todos los temas que tocamos acá, que era estimados de oferta y demanda en Estados Unidos, exportaciones y demanda de China, de clima, precios del petróleo, política de la normalización de Estados Unidos y factores técnicos y posiciones de los fondos de inversión, que era, decía, las especulaciones que están entrando a comprar y también a especular en este mercado de derivados. Ahora aterricemos un poco de qué pasó el año pasado en temas del mercado, temas de coronavirus. Estas son cifras FAO 2018. La FAO va 2 años retrasada. Ahí nosotros en materia de producción de pollo éramos el 17 del mundo, con 1.592.000 toneladas. El año 2020 cerramos 1.670.000 más o menos. Este año bajamos 2019 1.670.000, 2020 1.600.000. Obviamente se disminuyó más o menos en un 5% consecuencia de la crisis que tuvimos. Y esta es la cosa. Entonces, miren, esto también es muy interesante. Es quién está aumentando el consumo de proteína a nivel mundial. La barra azul, las barras azules son países en desarrollo, las barras grises son países desarrollados. Como les decía, cuando les ponía el caso de China, los países en desarrollo, los países que están saliendo de una población pobre, una clase media, consumen más proteína de origen animal y son los que más están creciendo. Y el gran ganador en esto es carne de aves de corral con un 14.6%, carne de cerdo un 7.4%, carne de vacuno un 6.5%. Lo que pasa con la carne de vacuno también es bueno tenerlo claro, es que se está volviendo un lujo. Y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Colombia está exportando mucha carne de res, obviamente, porque le pagan más en mercados internacionales por ese tipo de producto y porque la carne de res en Colombia es producida consumiendo pasto que
que digamos en otras partes del mundo no lo hacen estabulado, y eso también tiene unas consecuencias del tema animal y del tema también ambiental, las grandes críticas que hay sobre ese tema. Pero en nuestro mercado interno también, ¿qué está pasando con eso? La carne de vacuno está aumentando de precios, se está yendo, la brecha se está abriendo, dejando un espacio también para la carne de pollo. Y en el caso de la carne de cerdo en Colombia, el 80% de la carne que se consume en Colombia es nacional, el 20% era extranjera, pero a consecuencia de la peste porcina africana, los americanos empezaron a mandar la carne de cerdo para China, teniendo mejores precios, dejaron espacio en el mercado local para los productores locales, los precios aumentaron y por eso también vemos una alza en el costo del precio de la carne de cerdo y un espacio para el pollo que nuevamente se abre ahí por ser el bien sustituto por excelencia y teniendo un menor costo también por la forma de producción y el ciclo de producción, a pesar de los costos de materia prima, que eso tiene que empezar a trasladársela a los consumidores eventualmente. Incremento total de la comparación de proteínas, excepto huevos, 74% de crecimiento a nivel mundial, y en países en desarrollo, países desarrollados, 26%. Producción de pollo en Colombia, como les decía, 2018 1.629.000 toneladas, 2019 1.693.000 toneladas, 2020 1.630.000 toneladas, acercándonos al valor que tuvimos en el año 2018. Consumo per cápita, este era proyectado, pero ya quedó afianzado, quedamos en 33.7 kilos el consumo per cápita el año pasado, bajamos de 36.47, obvio consecuencia del coronavirus, fue una crisis, digamos, mundial, y el canal Horeca, que ya vamos a hacerle suma a eso, que pasó, fue un gran golpe para nuestros productores y una crisis que hace un año no esperábamos que se nos viniera por esta misma época. Y aquí empezamos a hablar qué pasó con el mercado. En el caso de pollo, más adelante vamos a tratar huevo, en el año 2020. Entonces, en el año 20, primero se nos rompió el encadenamiento. Nosotros veníamos con un crecimiento sostenido, nosotros estábamos en una filosofía de producir, poner en el mercado, consumir. Cuando usted le apagan más o menos el 35% del consumo de ese canal Horeca, se vuelve una crisis logística sin precedentes. Y llegamos a un momento en que los pollos se nos empezaron a engordar más y a pasarse en las granjas porque no teníamos dónde almacenarlo en cadena de frío, los restaurantes cerrados, los hoteles cerrados, no dejaron de contestar el teléfono incluso algunos, y eso nos tocó hacer un sacrificio monumental como industria, incluso llegar a sacrificar pollitos de un día, que es una millonaria inversión para llegar hasta ahí. Tuvieron que hacerlo porque no, al final del ciclo productivo no tenían sencillamente cómo alimentarlos y dónde sacrificarlos. Fue muy complicado encontrar ese nuevo equilibrio. También las cuarentenas, esos cierres, todo esto nos causó que dejamos de ver el mercado como un país y tocó empezar a verlo como ciudades, incluso como en el caso de Bogotá, localidades, porque empezaron a cerrarse y se nos caía el consumo, obviamente, porque la gente no salía, porque la gente no pudiera hacer mercado todos los días. A algunos de ustedes les tocó transformar su línea completamente, algunos les vendían solo hoteles y restaurantes, les tocó salir a llegarles a hogares, un contacto directo forzado directamente, y tocó empezar a calcular ese nuevo encasetamiento. Encasetamiento promedio en el año 2020 fue de 65 millones de aves. Aquí me falta actualizar estas cifras porque ya salen las últimas de encasetamiento, que al final cerramos el año en 799 millones de aves encasetadas. Esto, digamos, nos tira un poquito por debajo en producción, más no en consumo, por el tema de que uno ya viene retrasado de los otros años, del último mes de encasetamiento que se produce en el mes siguiente. Entonces, por eso es esa diferencia. Y nos arrojó un encasetamiento promedio de 65 millones. Ahora, ¿cómo fue el ciclo de oferta? ¿Cuánto nosotros produjimos? Marzo fue dramático el de crecimiento, el mayor de la historia, 4.6, ese frenón que tuvimos la segunda quincena de marzo, digamos, nos empezó a marcar la pauta de lo que iba a pasar, y los otros meses, algunos meses recuperaron, otros disminuyeron, teniendo mucha cautela, y aquí también es un mensaje de cautela, que no sabemos qué pueda pasar en los próximos días. A mí me preguntan, ¿nos van a volver a encerrar? Yo digo, ojalá yo tuviera la bola de cristal para saber si nos van a volver a encerrar. Ya esta mañana vi que Paraguay lo volvieron a encerrar, Santa Marta se le duplicaron los picos, Bogotá bajaron las muertes de 15 personas, que cualquier muerte es
debe considerarse. No obstante, nosotros llegamos en el pico de la pandemia a tener casi 500 muertes diarias, pasamos a 15 y en todo el país, digamos, las muertes han ido bajando. No obstante, toca hacerle un seguimiento muy exhaustivo a esto. Y lo que les decía, la compra fallida. Nosotros veníamos de unos niveles de compras altos y sencillamente se nos disminuyeron como consecuencia de los cierres. Esta cifra es una cifra muy importante que ustedes se lleven. Y esto no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Año 2019 teníamos 100.887 restaurantes, comidas rápidas, todo el canal de food services fuera de hogar, y en el año 2020 bajó a 72.116. Eso es una disminución de casi el 30%. Y en las 9 principales ciudades tuvimos una disminución de 68.462 a 44.237. Por eso hemos empezado, tenemos que volver al trabajo, tenemos que volver gradualmente, protegiéndonos. Yo estoy aquí desde la oficina, porque si no empezamos a mover la economía poco a poco, estos niveles nunca se van a recuperar. El pollo y el huevo también se consumen mucho fuera del hogar, no solamente en los hogares. Y tenemos que empezar a mover esta economía para poder llegar a unos niveles de normalidad en un corto o mediano plazo. Disminución 28% en todo el país y disminución del 35% en las principales 9 ciudades del país. Este canal compraba ventas totales de 30.4 billones, disminuyeron a 18.6 billones. Compraban insumos por 9 billones, bajaron a 5.8. Y en carnes compraban 5 billones y bajaron a 3.2. Bueno, ahora hablemos del huevo. Huevo es otro lado de la moneda, porque hace un año nosotros veníamos muy preocupados y decíamos, señores, por favor, pilas con ese nivel de encasetamiento como lo están creciendo. Un aumento como el que vienen haciendo no es sostenible. Vino el tema del coronavirus, ayudó al consumo porque las compras públicas sí fueron masivas. No obstante, el crecimiento que tuvimos del 14% es un crecimiento muy alto y toca tener mucha cautela, por favor, en el tema de encasetamiento los próximos meses, porque estos niveles tan altos de producción van a afectar directamente el precio y también van a afectar el tema con un aumento de los costos del 40%. Si uno tiene una ponedora, 20 semanas usted métale plata con el maíz para que al final le empiece a producir huevos y le dure todo el ciclo productivo. Si usted no empieza a tener en cuenta que se le va a aumentar el costo de las materias primas por lo que está pasando, en flujo de caja van a estar muy apretados con la consecuencia de un consumo per cápita tan alto. Personalmente nosotros pensamos, quitando el tema de la pandemia, pensábamos año 2020 que iba a ser dramática la caída del precio del huevo. ¿Por qué? Porque un consumo per cápita de 325 nos lleva al segundo lugar en América Latina y casi el cuarto a nivel mundial. Todo el mundo nos llama a decir, wow, ustedes son ejemplos. Sí, ejemplo, pero a consecuencia de muchos productores que van a empezar a sufrir un apretado flujo de caja a consecuencia de esto. Estas son las conclusiones que nos dice Andy Mulder, muy interesantes. Nos dice, el año 2021 seguirá perturbado los mercados avícolas, pero el impacto disminuirá gradualmente, que es lo que hemos visto a lo largo de este año. Hay una correlación directa con el tema de vacunación, por eso hemos insistido tanto que nos permitan comprar vacunas, que se aumente la vacunación, porque la vacunación va a ser lo único que nos vuelva a una normalidad en un mediano plazo. El servicio de alimentos estará por debajo de los niveles de 2019. Servicio de alimentos, hoteles, restaurantes, todo ese de comidas rápidas, pero todo el espectro de comidas rápidas. Y el establecimiento todo el espectro de comidas y comidas rápidas es el que más rápido se va a recuperar. Todo el tema de pollo, sándwiches de pollo, pollo apanado, pollo asaderos, en fin. La pandemia de minorista de alimentos se mantendrá fuerte, es decir, la gente va a comprar más a lugares cerca a sus casas. Lo vimos también las consecuencias en la pandemia, cómo se dio un repunte de muchos hard discount y supermercados pequeños para comprar pequeñas cantidades de comida. Desde la perspectiva mundial, los volúmenes comerciales permanecerán bajo presión, ya que los comerciantes globales tienden a vender más al servicio de alimentos que al por menor, es decir, los que más consumen los productos masivos son cadenas de hoteles, restaurantes, y estos van a tener una fuerte
una leve recuperación en el mediano plazo. Quiero ver ahora, pasemos al siguiente tema, dejando el tema de mercados, dejando el tema de materias primas, y quiero que nosotros tenemos que hacerle seguimiento a estos temas. Este es un mapa interactivo de a hoy cuáles son los casos de influenza que hay en Europa. Entonces les quiero mostrar esto, es muy diciente lo que está pasando en Europa. Esto en tiempo real toma los informes de la OIE en el caso de gripe. Ay, aquí está. Entonces, miren, le voy a hacer zoom out para que veamos los casos. Los primeros casos empezaron a dar en unas partes del norte de Europa. Hoy miren cómo está Europa. Europa, digamos, ha disminuido los casos. La semana pasada y antepasada en Francia se vieron más casos, empezaron a regar ya por el Reino Unido, empezaron a coger para el norte a medida que las aves migratorias también empiecen a retornar, porque el invierno ya empieza a bajar. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una situación y es que las aves vuelan y hay aves migratorias que pueden traer. Entonces aquí nos toca tener un especial cuidado con el tema de la bioseguridad. Colombia, recordemos que es un país declarado como libre de influenza desde el año 2018. Nosotros nunca hemos tenido un caso. Frente a los medios donde nos preguntan, les digo, es poco probable que llegue, pero nos toca hacerle seguimiento a esto y estar preparados. Yo creo que ya lograron contenerlo en Europa. No obstante, fue dramático en algunas semanas que tuvieron que hacer sacrificios masivos y hacer fusil sanitario. Lograron contenerlo para que no bajara a Europa parte de la península arábica y no llegara a China. No obstante, tenemos que hacer especial atención sobre esto, porque miren, cuando tomamos la foto, miren cómo estaba Francia, lograron contenerlo con la bioseguridad al final. Entonces, eso nos lleva al siguiente tema. Nosotros este año, uno de los aspectos claves que ya empezamos fue un tema de vacunación masiva de Newcastle. ¿Por qué? Tiene dos razones. Primero, mejorar el estatus sanitario del país, porque es un impulso que necesitábamos desde hace varios años. Logramos conseguir unos recursos en el Congreso de la República que se le dieran al ICA para estos 10.000 millones de pesos para la vacunación masiva. Ya empezamos la vacunación. Vamos a vacunar más de 100 municipios, 60.000 predios. Empezamos este mes, el 1 de marzo. Vamos a hacerlo en todo el territorio nacional, principalmente donde hemos encontrado focos en el pasado. Estamos saliendo a buscar la enfermedad. Es un reto monumental, es un reto histórico que el equipo de la doctora Diana Sarita Nieto ha venido liderando junto con el ICA, con el doctor Sosa, que es el líder aviar, y nosotros desde la presidencia, tanto de FENAVI como la dirección general del ICA, el apoyo total. Vamos incluso a ir a unos predios de vacunación de traspatio en la costa, que es donde hemos visto unos focos también en el pasado preocupantes. Vamos a ir con la doctora Deyanira el próximo 8 de abril a mandar un mensaje de por favor, de continuar, y es muy importante esta iniciativa que estamos haciendo. Y eso también nos va a llevar a un segundo tema, y es mejorando el estatus sanitario, nos va a permitir tener acceso sanitario para la exportación. Nosotros no podemos exportar pollo, huevo, a menos que tengamos un país declarado por la OIE libre de Newcastle, con excepciones muy puntuales como la de Japón, que nos pide 50 kilómetros a la redonda de algunas granjas, pero el resto de países nos pide país libre, como Estados Unidos, China, Arabia Saudita, nos piden. Entonces nosotros nos dicen, claro, ay, ¿por qué no nos exportan? No podemos. Sencillamente no tenemos el estatus sanitario. Ese es el camino que necesitamos para empezar a avanzar en esto. Y aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque recordemos que los países que aumentaron producción avícola en el mundo fueron los exportadores. Brasil aumentó 35% sus exportaciones y aumentó también su producción en el mismo volumen que toda la producción colombiana. Imaginen esa locura. Consecuencia, precisamente, de ese tema de exportación para alimentar al planeta. Como les decían, vemos en ese tema de erradicación de Newcastle y otras enfermedades, también trabajando en salmonela, y tenemos el tema de inocuidad en cadena primaria. Toca hacerle seguimiento al tema de resistencia antimicrobiana, que es un tema que se nos viene. Toca estar muy pendiente, que es algo que ya han empezado a insistir y va a ser en unos 5 o 10 años algo que nos obligarán.
nos toca aumentar la capacidad de laboratorio, nos toca a nosotros empezar a controlar también los residuos que podemos encontrar tanto en el pollo como en el huevo, para precisamente evitar un problema para la población, pero también para poder continuar vendiendo nuestros productos. Tema de bienestar animal, sale la resolución del ICA, ya ustedes lo saben. Logramos, digamos, tener una resolución razonable. Los volúmenes de producción tanto de pollo como en huevo se van a mantener y logramos que se clasificara dependiendo del sistema de producción, en caso de pollo llegando incluso a niveles más avanzados que cualquier otro país del mundo para tener mayor capacidad. Entonces ahí no va a haber una limitación. Bueno, es el tema. Otros temas que tengo que aprovechar la oportunidad para comentarles qué está pasando. Reforma tributaria, no es una reforma tributaria, sino es una reforma fiscal. Y es una reforma fiscal porque tiene un componente de costo y un componente de gasto. A la fecha no hay ningún texto, ya les cuento qué venimos haciendo para que ustedes tengan una idea. 17 de marzo, Comisión de Expertos entrega el informe. Es un informe en el cual seguramente van a decir que se grave la canasta familiar porque el régimen de exentos es un régimen antitécnico, que es absurdo, pero ya vamos a hablar de eso. Y el 23 de marzo se radicará, martes 23 de marzo, según nos han dicho, se radicará la reforma tributaria en el Congreso de la República. ¿Qué hemos venido haciendo? Ustedes han ido mucho rumor y nosotros no hemos salido a reaccionar porque no hay ningún texto todavía, pero lo que no significa que no vengamos trabajando precisamente con los senadores de las bancadas y con el gobierno, exponiéndole los temas de por qué es inconveniente que se presente un IVA a la canasta familiar en este momento. Y es muy importante que ustedes también tengan claro el argumento, y el argumento es muy simple. El argumento, ustedes han oído el cuento de los deciles, y el cuento de los deciles es que agarraron la encuesta nacional de hogares de 14 millones de hogares, los partieron en 10 grupitos y midieron una correlación con el ingreso y dieron en cada decil hay 1.4 millones de personas. Entonces, ese 1.4 millones de personas, los que están abajo, pues son las personas que están en indigencia. Recordemos que hay 4.7 millones de personas que están en indigencia. Entonces, cuando uno empieza a mirar la división, nosotros nos tomamos el trabajo de dividir la población en esos 10 grupos, cruzando todas las bases de datos. Personas que devengan menos de un salario mínimo en Colombia, como grupo familiar, hay 3.7 millones de hogares, que son 10.3 millones de personas. Cuando dicen que le van a devolver el IVA a 2 millones de hogares, tendrían que devolvérselo a mínimo 4 millones de hogares para al menos cubrir los hogares que como grupo familiar devengan menos de un salario mínimo. Los que están como grupo familiar de un salario mínimo a 2 salarios mínimos, la señora que nosotros nos ayuda en la casa está casada con un señor que trabaja en construcción, ambos devengan un poco más de un salario mínimo, supongamos que los dos devengan un salario mínimo, cada uno, son 2 salarios mínimos de su hogar, tienen un niño, a esa familia nunca le van a devolver el IVA. Entonces, estamos explicando cómo la teoría de que es quitarle a las personas que tienen mayores ingresos el tema del IVA para devolvérselos de menores ingresos es un absurdo, porque al final van a terminar pagando este IVA a la canasta familiar los hogares de estratos 1, 2 y 3 que devengan 2 salarios mínimos como estrato, y lo van a devolver para entregárselo a las personas que están en indigencia, con las consecuencias de hambre que hemos tenido, que la cifra de hogares que dejaron de hacer de 3 comidas a 2 comidas al día son 1.4 millones de hogares, y hogares de todos los estratos, no solamente hogares de personas de ingresos altos. Y frente a cuando dicen, ay, es que personas como usted o como yo no deberíamos pagar más IVA. Personas como usted o como yo, que hacemos el corte en personas que devengan el salario mínimo integral, son 90.000 colombianos. 90.000 colombianos que devengan más de 11 millones de pesos, que es menos del 0.5% de la fuerza laboral del país. Entonces, el trabajo lo venimos haciendo. Esperemos que no se presente en el texto que se radica al Congreso. La meta es que en ese texto no se toquen los bienes exentos, pollo, huevo, que no se toque absolutamente nada y que se mantenga en tarifa cero. No obstante, si el 23 de marzo el gobierno radica una propuesta de ley al Congreso de la República con IVA a la canasta familiar, tendremos que salir agresivamente a partir del 24 de marzo y los siguientes meses, como lo hemos hecho en otros años, a dar una pelea de frente, porque no vamos a permitir que nos pongan IVA a la canasta familiar. Eso es un tema que va a ser una gran discusión. Toca también tener mucho cuidado con el tema del maíz, que es el 5%, una propuesta de subir al 19%, con el agravante del tema de
aumento de materias primas sería catastrófico para nuestra flujo de caja. Tenemos escenario plan A, plan B, plan C, porque nos toca tener todo eso preparado. Ya hemos visto que algunos partidos políticos han salido a rechazar, no obstante en privado tienen sus dudas porque dicen, no, es que tal cosa, tal otra. Estamos en esa discusión porque no se puede por ahora en privado. Cuando se radique el texto, pues ya será en público esa discusión. Como les dije, erradicación de Newcastle es fundamental para lo que venimos trabajando de cara al tema de exportación de pollo. Este año venimos trabajando para hacer la primera exportación de pollo a Japón. Estamos en este momento también, se está cerrando la negociación del TLC con Japón y estamos pidiendo que nos tienen que aumentar el contingente, si no sería absurdo. No solamente nosotros, sino otros gremios del agro están pidiendo lo mismo y la industria se está oponiendo al TLC. Entonces ahí hay una discusión. Si nosotros no salimos ganadores, no vamos a apoyar eso, la verdad, que nada, ningún sentido tiene apoyar un TLC en el cual, si el sector avícola no se ve beneficiado, porque vamos a dar una carta blanca de apoyar esto. Carlos y su equipo vienen trabajando en una iniciativa muy importante, que es la iniciativa del sello de sostenibilidad. Esto es un sello privado, un sello nuestro para autorregularnos, pero más importante que eso, para empezar a medir cosas que se nos pueden pasar desapercibidas. Consumo de agua, consumo de energía, todo el tema de cumplimiento de las normas mínimas. ¿Por qué? Porque si nosotros no medimos el consumo del agua, no medimos el consumo de energía, podemos estar botando recursos por ahí. Este sello de sostenibilidad, más que un sello para afuera, es un sello para nosotros, para empezar a tener mediciones, para mejorar nuestros procesos y hacer un proceso de mejora continua al interior de las empresas. Va a ser opcional, no va a ser obligatorio, no obstante es algo muy bonito que nos va a ayudar a pasar a una cultura de conocernos y va a ser una herramienta gerencial muy importante porque va a ayudar al gerente a con mediciones exactas, solamente que conozca él, saber cómo están y empezar a medirse con un benchmark a futuro con las otras. Tema de bienestar animal va a ser algo que este año no creo que repunte mucho por toda la situación que tenemos. No obstante, es algo que tenemos que tener cuidado. El tema de bienestar animal va a continuar y nosotros tenemos que tener una política de nosotros ser los expertos en bienestar animal. El bienestar animal no es solamente en el caso de pollo lento crecimiento, rápido crecimiento, y en el caso de huevo el tema de jaula. El tema de bienestar animal es mucho más holístico. Nosotros hacemos bienestar animal con nuestras aves porque si no se nos morirían. El tema de mayor productividad también implica que tenemos que tener un bienestar animal. Ustedes son expertos en bienestar animal de cuánta agua, cuánto alimento, que no se enfermen las aves, porque si se enferman van a tener también una menor productividad. Entonces ahí toca nosotros ser tener muy claro el conocimiento sobre esto y no entregar el conocimiento a un tercero. Y nosotros cuando hablan de bienestar animal, decir es que yo también hago bienestar animal, porque usted lo que está haciendo es una humanización de las aves y está llevándolo a un extremo, pero todos hacemos bienestar animal en nuestra industria. Y hacerle especial seguimiento a la continuidad del efecto del COVID-19 en el consumo. Es un resumen muy rápido, me gasté los 43 minutos exactamente. No sé si Carlos, podemos abrir el diálogo unos minutos o no sé si que tengan planeado en este caso. ¿Ya me averiguaron cuál es la población de China? ¿Me dejaron solo? ¿Aló? Hola, no, aquí estamos. Ah, bueno. ¿Cuál es la población de China? Bueno, ya aquí les digo. Población de China, 1.4 billones de personas. Imagínense alimentar a esa población. Bueno, entonces nada, soy todo oído. Si quieren hacer unos comentarios, si quieren que hablemos de algo, no sé, si han llegado preguntas o si dejamos el tema así. Bueno, no, primero que todo, Gonzalo, muchas gracias por tu participación. Es un panorama muy importante de la agricultura. Yo creo que después de este año tan difícil del 2020, yo creo que sobrevivimos y sobrevivimos bien. Yo creo que con esa dificultad que tuvimos nos afianza más como sector. Este es un sector tremendamente importante y yo creo que la gestión de la federación, de FENAVI, en cabeza tuya y de pues, todo el equipo técnico de la federación, ha sido muy importante para salir adelante en estas situaciones y yo creo que el futuro va a ser muy importante. Estoy convencido que vamos a lograr exportar.
y a consolidarnos como uno de los sectores más importantes de la producción agropecuaria en el país, ¿no es cierto? No sé, Estefanía, si tienes preguntas ahí por el chat. Un comentario sobre eso, Sí. Carlos, mientras Estefanía. Miren, el trabajo que hicieron todas las personas que hacen parte del equipo de FENAVI el año pasado fue monumental. Y ahí sí, todo el reconocimiento a todo el equipo, tanto de personas que están en campo, administrativas, las seccionales. Un año muy duro, nos tocó trabajar. Este viernes arrancamos a trabajar hace un año y paramos casi que 2 meses después. No paramos ningún día, fueron domingos festivos, garantizando la movilidad en todas las eslabones de la cadena, el esfuerzo masivo que hicimos para el tema de que se lograra la devolución de IVA en ese estado de excepción. Lo logramos gracias al esfuerzo y presión fueron muchos días de mucho trabajo, pero al final es un reconocimiento. Nos tocó hasta ayudar a los productores y volvernos vendedores de pollo. En un momento crítico volvimos un call center el equipo técnico. Entonces, pues nada, un reconocimiento a todo el trabajo que hizo la federación, nuestros directores, todo el equipo que está acá, también las directoras de las seccionales. Creo que al final, como diría Churchill, nunca se puede desaprovechar una buena crisis y creo que la aprovechamos demasiado. Creo que salimos unidos, que eso es muy importante, haber salido unidos. Yo estoy muy orgulloso del equipo de FENAVI porque es un equipo en el cual todos jalan para el mismo lado y es un equipo que hemos construido de trabajo en equipo y es el mayor orgullo que tenemos, ese trabajo en equipo. Muy bien. Listo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Acá tenemos algunas preguntas que nos vienen haciendo. Entonces, acá nos preguntan, doctor, ¿es posible que nos ayuden a controlar las alzas de la purina mes a mes? Subió el 4 de enero, el 6 de febrero y ayer 9 de marzo volvió a subir y va a seguir así. Lo que les decía es el tema de nosotros somos formadores de precios de purina, es alimento balanceado y a lo largo de la primera charla de la exposición lo dijimos, no hay forma legal de controlar el tema de las materias primas porque son precios internacionales. No hay forma legal de hacerlo, ni hay ninguna forma de decirle al Estado colombiano controle porque si no nadie nos va a vender maíz porque es un tema de precio internacional. Vale, perfecto. Acá Jaime Ramírez también nos hace otra pregunta y nos dice, ¿cuál es la lectura en pollo de engorde para este año? Altos costos versus precio producto. Pues mire, como les decía, el tema de costos va a aumentar en un 40% y puede seguir aumentando en todo el 2021. Tiene que empezar a trasladarse al consumidor, ese es el llamado, y la única forma de empezar a trasladarlo es disminuyendo producción. Se tiene que tener mucha cautela con el tema de encasetamiento. Si sigue encassetando a niveles de prepandemia y con unos costos altos, va a tener una correlación directa en precio. La única forma de controlar eso es que ustedes se concienticen y empiecen a disminuir la producción. Si no lo hacen, los precios van a seguir iguales. Vale, perfecto. Acá también hay otra pregunta muy relacionada con el tema de precios y es ¿qué estrategias tiene FENAVIS para incentivar el consumo tanto de pollo de engorde como de huevo? Miren, ese tema nos podríamos aquí echar una hora, pero me encanta esa pregunta. ¿Por qué? A nosotros el año pasado nos tocó migrar totalmente hacia campañas virtuales. Campañas virtuales que dieron muy buenos resultados, incentivando el consumo en hogares. Este año seguimos de la misma forma, todo el esfuerzo y viene un esfuerzo grande que vamos a hacer económico de destinar a campañas de consumo tanto en pollo como en huevo para incentivar consumo en hogares. Se está grabando en este momento unos comerciales muy importantes resaltando el tema de recetas. Va a ser muy parecido a lo que se tiene con Tasty, ese es el caso de pollo. La campaña de mi amigo el pollo para generar nuevas generaciones de consumidores tiene que seguirse dando. En el caso de huevo, campaña de consumo de niños con la Liga Supercrack, que está saliendo en televisión, en RCN, una alianza que hicimos que no nos cuesta a nosotros ponerlo en el canal, sino le entregamos el contenido más el esfuerzo en hogares y el tema también de la Liga Dorada y la línea dorada, que es el tema de adultos mayores, muy importante eso, Huevopedia, y viene todo el incentivo que estamos haciendo en nicho en ese caso, personas mayores, deportistas, niños, de incentivar el consumo y sobre todo nos ha ayudado en medio de todo que muchos colegios no hayan regresado todavía por el tema de que están desayunando en casa, pero toca insistir eso y seguir insistiendo en el tema del PAEF para que incluya huevo
y las compras masivas de huevo que ya se reactivaron ahorita también. Vale, perfecto. Acá Michael Cañón nos hace un comentario, nos dice, interesante presentación. Más que una pregunta es la importancia de los proyectos que van en dirección a programas de sostenibilidad. Creo que gracias a estas coyunturas sanitarias alrededor del mundo, hoy día la sostenibilidad ambiental es de vital importancia. Bueno. Totalmente de acuerdo. Y la sostenibilidad ambiental y financiera, acuérdense de eso. La sostenibilidad no es solamente ambiental, comunitaria, sino también financiera. Por eso es un llamado a mucho cuidado con el tema cuando aumenten la producción, tienen que mirar muy de cerca el tema de costos. Listo. Bueno, acá hay otra. ¿Cuál es su recomendación para equilibrar la relación precios altos de insumos versus consumo impactado? Que tiene que bajar la producción a niveles de 2018 mínimo. Porque si siguen, tenemos incertidumbre total. Y si producimos, esto es como que un sale y produce mucho pan. Si hay mucho pan en el mercado, ¿qué va a pasar con el precio del pan si la harina esté altísima? El precio se va a caer. Exactamente lo mismo. Tenemos que tener mucha cautela en ese crecimiento. No podemos salir a crecer como locos. Lo que pasó en huevo tuvo una consecuencia que si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos tenido unos precios irrisorios. Entonces toca tener mucho cuidado en este año, bajar el acelerador, mucha cautela, porque no hemos salido de la pandemia. No hemos salido de la pandemia. Vale, perfecto. Bueno, dice, se escuchan voces de grabar el huevo y el pollo con IVA. ¿Cuál es su posición frente a este posible escenario? ¿Afectará el consumo en caso que se dé? Lo dije al final y es obvio que nos puede afectar, va a afectar a los consumidores, por eso nos toca oponernos. Totalmente venimos haciendo un trabajo con las bancadas de la sección cuarta y quinta de Cámara y Senado, porque es una reforma fiscal y van a mirar el proyecto de ley en conjunto. La meta es que ni siquiera lo presenten en el proyecto radicado del Congreso. Si lo presentan en el proyecto radicado, nos tocará seguir dando la pelea y si pública en medios de comunicación muy agresivos, porque no vamos a dejar que se juegue con la comida de los colombianos y en nuestro caso el pollo y el huevo. Vale, perfecto. Acá nos dice, creo que sería interesante desde FENAVI incentivar la utilización de materias primas, alternativas y otros insumos nutricionales para generar ahorros nutricionales. Completamente de acuerdo. Ahí tenemos un proyecto con Carlos de la Mosca y hay otros proyectos del pasado que se han mirado con el tema de yuca. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que mirar otras cosas. Colombia, como les decía, para ser gran productor de maíz necesita una reforma agraria y eso puede terminar en 20 años en el Congreso. Eso no, por ahí no es. Nos toca a nosotros buscar ese proyecto. Es muy bonito. No sé si Carlos quiere contarles algo, porque ya lo están haciendo en Holanda. Holanda quiere reemplazar toda parte de la producción del consumo de maíz y soya con larva de mosca, la mosca soldado que la llaman, porque esto es en menos espacio se puede realizar una gran producción. Es un proyecto que incluso lo tenemos con financiación de Reino de los Países Bajos. Sí, sí, Gonzalo, efectivamente, nosotros el año pasado hicimos un convenio de cooperación técnica con la Embajada del Reino de los Países Bajos, Holanda, y fruto de ese convenio, Holanda nos puso a nosotros, al sector avícola y concretamente a FENAVI, en dos convenios que son para ellos muy estratégicos. Es este tema de producción de proteínas alternas a la alimentación animal y un proyecto de gallinazas y pollinazas que ellos están muy interesados. Aparte de eso, también quiero decirlo, hay un tema que tenemos ahí con ellos que vamos a activar este año y esto lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, porque Holanda tiene mucha experiencia en el campo del ordenamiento territorial. Desde el 95 ellos empezaron a trabajar el tema de olores y llegaron a un punto de establecer la frontera urbana con la frontera agrícola, de un respeto mutuo y de garantizar la producción la seguridad alimentaria. En el caso concreto de la proteína animal, a partir de insectos, este es un tema que, como lo dice Gonzalo, tiene muchísimo interés. Ellos esperan reemplazar todas las importaciones de soya con esta proteína. Es un tema muy interesante. Allí tenemos un proyecto con dos empresas del país que, hay que decirlo, ha sufrido un retraso por todo el tema de la pandemia, además porque los holandeses de la Universidad de Wageningen quieren estar presentes aquí, pero es un proyecto que está caminando con una empresa de huevo y con una empresa de pollo.
Pero nosotros, simultáneamente, porque esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Pues trabajamos con los holandeses y trabajamos con las entidades internacionales, pero hay un tema que a nosotros nos preocupa desde la federación o nos interesa desde la federación, y es adelantar nuestras propias iniciativas, ¿no es cierto? Porque, pues, no sé, con ellos tenemos un tema y ellos tendrán unos intereses, pero nosotros como federación tenemos el interés de toda la agricultura, ¿no es cierto? Y de todos los agricultores del país. Iniciamos el año pasado un proyecto muy interesante con la Universidad de Antioquia, con la larva, que, como dijeron, la larva de la mosca soldado, y es un tema muy interesante. De hecho, el 6 de abril vamos a ir con Gonzalo a la Universidad de Antioquia, vamos a ir al centro de investigación de ellos para que Gonzalo vea y veamos pues de primera mano este desarrollo, y que es un tema muy interesante, bien interesante. La proteína de este insecto es de altísima calidad y hay que romper paradigmas, sobre todo en estos temas donde los costos de alimentación es casi que los costos más grandes de una producción avícola, ¿no es cierto? Es un proyecto muy interesante y ya presentaremos los resultados respectivos con ustedes, haremos una divulgación. De hecho, tenemos a Carlos para que nos presente algo en la hora de la sostenibilidad y hablar de todos estos temas, para que ustedes lo conozcan pues en detalle. Y de pronto complementar un poquito, Carlos, que en el mes de mayo vamos a hacer la socialización de esos resultados de investigación. Entonces, para que también estén muy pendientes de los avances que hemos hecho desde FENAVI. Bueno, acá don Héctor Mejía, de Avicultor del Sucre, nos menciona algo y es cómo desde FENAVI lo podemos apoyar en cuanto al tema de ilegalidad de productores que no están cumpliendo con la normativa ICA, especialmente Miren, en la zona del Sucre. eso es muy importante y es antes de enero de este año, el ICA ni siquiera podía imponer sanciones por el tema de granjas avícolas bioseguras o que no se registraran los predios pecuarios. Yo sí le pido que nos envíe la información que tenga, que se la envíe a la persona de la zona específica o se la envíe a la doctora Diana Sarita Nieto. Anote si quiere ahí el correo de Estefanía para que se lo envíen a Diana Sarita. Acá, Porque vale. y no, hoy en día sí se puede hacer se tiene que hacer una actuación en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que estamos haciendo por el estatus sanitario se puede perder si, digamos, esto continúa. El ICA ha fortalecido, nosotros hacemos parte del consejo directivo del ICA por un decreto desde el año 2018 y eso es una de las peleas que hemos venido, que se tiene que fortalecer la institución y sobre todo para mejorar el estatus sanitario del país. Entonces yo sí le agradezco que nos envíe toda la información y se manejará con toda la privacidad del caso y sin revelar obviamente quién nos entrega la información y se entregará a las autoridades para que realicen las investigaciones pertinentes. Vale, perfecto. Y ya nuestra última pregunta que tenemos aquí es, en cuanto a la exportación de pollo, ¿nuestros costos de producción sí nos hacen competitivos en el mercado internacional? Y esa es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Nosotros no vamos a competir en el mercado internacional vendiendo pollo, tal cual. Nosotros tenemos que llegar al mercado internacional con un producto con un valor agregado. Pero el valor agregado no necesariamente tiene que ser la transformación, un empaque específico, un sabor, sino puede ser un tema de nicho en lo que nosotros ya hacemos, puede ser con una pieza específica o puede ser, en el caso de pollo, un pollo que no tenga antibióticos, que uno pueda garantizar que no tenga ningún tema de esos, fortificado con hierro, un tema hasta de lento crecimiento. Nosotros vamos a poder ser competitivos como han sido otros países, es en el tema de nicho, muy parecido a lo que ha hecho Chile. Nosotros no vamos a llegar a exportar grandes producciones que no tenemos el maíz al lado. Pero lo que sí tenemos es, vamos a tener un estatus sanitario acorde para poder llegar a muchos mercados que otros países no lo tienen. Latinoamérica, Chile es el único que lo tiene en este momento y Brasil. Y el tema tenemos una mano de obra, precios competitivos todavía, que por eso tocaba pelear para que eso no se nos vuelva una restricción para llegar con un producto de nicho específico como han hecho otros sectores. Por ejemplo, el caso del pescado. Colombia no exporta pescado congelado porque no es que ahí nos gana el sureste asiático. Colombia exporta cajas de pescado fresco que las entrega en menos de 24 horas al mercado americano. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ese es el proyecto enorme en el cual estamos metidos, porque cada país tiene su nicho. Entonces, puede haber un nicho, por ejemplo,
para algo de pollo con unas características específicas, y eso es lo que venimos trabajando. Por ejemplo, llegar al mercado japonés es un reto enorme, es porque es llegar al mercado más sofisticado del mundo. Entonces, podemos llegar, ya lo hemos hecho en el pasado con unas muestras, pero tenemos que llegar con la necesidad puntual que necesitan ellos. Y eso es un nicho de mercado. Nosotros no vamos a rasgar todo el mercado y quitarle el mercado a los brasileños o a los americanos. Nosotros nos vamos a especializar en algo y eso va a ser un nicho. Y eso precisamente es lo que venimos realizando con ya casi 15 empresas que hacen parte de esta fábrica de competitividad para la exportación, para encontrar ese nicho, ser competitivos y meternos por ese lado. Vale, perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. La última pregunta que nos hacen y ya cerramos. ¿FENAVE puede controlar la cantidad de nacimientos de aves en las incubadoras? No, por ley no se puede. Esta sería una práctica restrictiva de la competencia, no se puede por ley. Ni siquiera Listo, pasar vale, una ley, tocaría una modificación de la Constitución y llevarlo a OMC. No, en pocas palabras. Bueno, vale, perfecto. listo, ya hemos abusado bastante del tiempo, Gonzalo. Muchas gracias por tu apoyo y por participar en esta importante reunión. Y bueno, invitarnos para dentro de 15 días a la hora de la sostenibilidad nuevamente para que nos encontremos y sigamos consolidando este importante espacio. Muchas gracias. Todo el reconocimiento a Gracias a todos, Carlos, a buen día. por este espacio. Muchas gracias. Un feliz día. Feliz día. Hasta luego.